Estamos de vuelta, un bloque más de este espacio informativo, 5 días agro, aquí por las pantallas de 5 días televisión y pasamos a este bloque de entrevistas. Vamos a hablar de un tema sumamente interesante que tiene que ver con la protección social, pero más allá de la protección social, la inclusión que es tan importante y hablar un poco de los pueblos indígenas, un segmento tan importante no solamente de la cultura y de la historia de cada país, sino también parte del desarrollo y crecimiento que tiene que ser el foco, el epicentro inclusive de todos los países en general. Vamos a recibirla a nuestro invitado de primer nivel, a quien le agradecemos por su valioso tiempo. En esta tarde nos acompaña Mauricio Mireles, él es oficial de Políticas, Inclusión Social y Pueblos Indígenas por parte de la Oficina de la FAO para América Latina y el Caribe para conversar un poco de este tema tan pero tan importante. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Es un placer estar con ustedes. Hablamos un poco de un tema tan relevante, a veces transversal a muchas iniciativas, pero del cual no se conoce mucho a profundidad, a cabalidad y cuál es la aplicación que tiene esto a lo largo del tiempo. A veces podría simplemente entenderse como asistencia social, pero esto va mucho más allá y de forma mucho más profunda, ¿no? En efecto, yo creo que en general hay una cierta confusión entre lo que es la protección social y lo que es la asistencia El social. subsidio, como lo conocemos. El subsidio, las transferencias monetarias, condicionadas o no condicionadas, son un elemento y son fundamental, pero son solamente uno de los pilares que utiliza la protección social. La protección social en realidad es un derecho, es una conquista de la sociedad que se asegura de darle condiciones para que todo ciudadano pueda participar de manera digna de los distintos momentos de su vida, es decir, se enfoca en el ciclo de vida y se asegura que a todo momento una persona cuente con la infraestructura y los servicios básicos necesarios para que puedan tener un desarrollo económico, productivo, social, cultural en el entorno y que este sea favorable y saludable para todos Y que y muchas todas. veces los segmentos que más necesitan son los que menos conocen esto. En efecto, en general eso nos pasa un poco, ¿no? Hay una tecnificación de lo que significa la protección social o la asistencia social, pero sí hay una necesidad de conquistar estos derechos, porque en realidad de lo que estamos hablando es de cómo garantizar que las personas tengan acceso a una seguridad alimentaria y nutricional, que tengan acceso a los bienes y servicios, que tengan acceso a una educación, que tengan acceso a una salud, en cualquier lugar del país. Que esto no quede concentrado únicamente en una ciudad, que esto también pueda llegar a las zonas rurales, donde por lo general en América Latina es donde se focaliza la pobreza. Eso sin lugar a dudas. Y muchas veces esta persona que conforma parte de los segmentos más vulnerables, campesinos de la agricultura familiar, no saben que tienen estos derechos y se ven en la necesidad de tener que lidiar con un sinfín de desafíos para llegar a necesidades mínimas, básicas. Y esto tiene que cambiar radicalmente. Esto tiene que cambiar radicalmente y yo creo que ha habido una evolución. Antiguamente había una lógica que veía esto como una especie de asistencialismo, Exacto. ¿no? Había una cierta, digamos, una mala fama asociada a lo que era la protección Hasta hoy social. día, acá, hasta hoy Hasta día. hoy en día. Ahora, lo que es curioso es que ha habido una evolución significativa en términos de evidencia, en términos de estudios que constatan cómo realmente a partir de la aplicación de estos servicios, de estos beneficios, se logra un impacto positivo para el desarrollo económico y productivo también de las personas. Es que siempre ese concepto de asistencialismo tuvo una connotación negativa y digamos que la contraparte, ya hablando de autoridades, carteras, ministerios, al momento de dar esa asistencia financiera, muchas veces se cumplía con el 50% del proceso, que es el de la aplicación, pero no el de seguimiento, a ver si realmente se estaba llevando a cabo esto. En efecto, yo creo que ha habido mucho trabajo, y mira que es curioso, porque uno puede demostrar con estudios econométricos claros que toda inversión en asistencia social per se, o sea, solita la asistencia social, también genera un impacto productivo. ¿Por qué? Porque las personas tienen condición, capacidad y dignidad para saber cómo utilizar sus recursos, qué hacer con ellos. Ellos son los mejores gestores de ese recurso que llega a sus manos. Realidades. Conocen el territorio, conocen sus necesidades y saben cuándo y qué. Entonces, cuando tú a ese pilar que es la asistencia social le das otros elementos para poder trabajar de manera unificada y en sistema, entonces generas algo mucho más holístico, algo mucho más potente. Entonces tú puedes pasar de una subsistencia a una capacidad productiva,
a un engranaje dentro de un sistema económico productivo que te va a generar un beneficio, no solamente al nivel de la familia que recibe ese insumo, pero también a nivel de esa comunidad, o a nivel de una pequeña empresa, o a nivel de una cooperativa, de una asociación, y eso puede ir escalando y generando una derrama económica positiva para un territorio, para una región. Y levantarse con la tranquilidad de saber que uno tiene el respaldo, más allá de que se llegue a dar, digamos, eventos o coyunturas adversas. Termina siendo una red de protección con la que todos hemos contado siempre. Es decir, no es muy diferente de lo que pasa cuando una familia de clase media cuenta con un sustento de los abuelos, de los padres, del hermano. Es decir, la asistencia y la protección social son temas con los que siempre hemos convivido en comunidad. La pregunta es cómo garantizamos que eso sea un derecho y haya un mínimo de condiciones para cualquier ciudadano o cualquier ciudadana que logre acceder a ello. ¿Para qué? Para que las brechas, las desigualdades, la discriminación no se manifieste necesariamente en quién tiene acceso a participar de la economía formal y quién no. Cuando hablamos de desarrollo rural inclusivo, ¿qué estamos incluyendo? ¿A qué nos referimos? Yo creo que estamos hablando de una visión amplia del desarrollo rural, primeramente que cumple con la agenda de los ODS. Es decir, enfocamos que el desarrollo rural va más allá de producir alimentos. Nos importa el cómo estamos produciendo, en qué condiciones. Es sostenible desde una visión ambiental, es económicamente sostenible también. Es muy importante que sea rentable porque si no sabemos que esto no va a andar, ¿no? Sí. Tiene que generar. Pero también es socialmente adecuado, genera condiciones dignas de empleo. Tenemos que problematizar y preguntarnos, porque el desarrollo sostenible tiene esa premisa de ver la multidimensionalidad de los fenómenos que están ocurriendo en el campo para asegurarnos de que realmente esto lleva a una vida más digna. Entonces, yo creo que el desarrollo rural pasa por una focalización de la agenda de desarrollo en el mundo rural que tiene sus particularidades. Claro. Es que cada familia es un mundo, cada comunidad, cada asociación que trabaja en cierto tipo de commodity se maneja de manera totalmente distinta. Absolutamente. Y como tú bien dices, pasa por el tipo de cadena de producción. Sí. No es lo mismo una asociación o una cooperativa de tomateros, sí, que a lo mejor el gremio que trabaja con maíz. Exacto. Son otras las necesidades, son otras las formas de transportar la mercancía. Las condiciones de la zona misma son diferentes. Absolutamente, agroclimáticamente, los ciclos son largos, son cortos, y también la realidad de las personas que habitan en el mundo rural. Hay una diversidad de actores que es muy importante. Por ejemplo, solamente para darte un dato que es curioso y que muchas veces en América Latina no nos damos cuenta, el 50% aproximadamente de la población rural de América Latina es o indígena o afrodescendiente. Impresionante, eso no lo sabía. Imagínate, y sin embargo es un dato que pasa por alto cuando hacemos planificación estratégica de la política pública. Entonces, esto es importante porque habla de la matriz, del tejido social, de quiénes son los actores que están en el territorio, cómo se relacionan con él. Aparte, esto lo dejamos de lado y no lo tenemos en cuenta porque más allá de ser nuestros ancestros, nuestra base, la cultura, hablando ya de comunidades indígenas, tiene que ver de autores y actores integrales, activos de la comunidad y de la sociedad, que se los deja totalmente de lado muchas veces. Muchas veces esto nos pasa y creo que aquí hay una agenda que tiene que ser respetada, es decir, en términos de las conquistas por parte de los pueblos indígenas a nivel de convenciones, a nivel de ratificaciones importantes, es importante mencionar la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169, que les da el derecho a una consulta, por ejemplo, que les permite que se les pregunte cómo ellos quieren participar de estos procesos de desarrollo. No lo podemos asumir. Exige un diálogo intercultural, plantearnos en la posición del otro, conocer sus necesidades. ¿Querrá participar de mi proyecto? ¿Será que incluirlo en esa cadena productiva es la solución? ¿O tengo que construir con ese actor, a partir de su realidad cultural, geográfica, espiritual, un modelo que le venga bien a él? Y eso es parte de lo que llamamos la famosísima interculturalidad y que es un fenómeno que a veces es bastante polémico en América Latina. Cuesta trabajo diseñar políticas públicas con esa visión. ¿Por qué? Porque hay que dialogar mucho. Pasa mucho por estar en el territorio y toma tiempo. Y me imagino que si ya de por sí es un poco complicado acceder a zonas rurales de familias productivas, acceder a comunidades indígenas es el doble de complejo porque muchas viven de forma aislada, muchas no tienen mucho contacto con el área metropolitana urbana, por decirlo.
Mira, en realidad en América Latina hay un poquito de todo. Hay países donde la mayoría de la población indígena continúa siendo eminentemente rural, Sí. pero hay países como Chile, por ejemplo, donde hoy en día ya la mayoría de la población indígena también habita en las zonas urbanas. Entonces hay un rango de formas de relacionarse con el territorio que permea de manera muy distinta a la América Latina. Ahora, lo que sí es importante es entender que el diálogo intercultural se plantea la necesidad de poder explicar no solamente desde una lógica productivista o economista cuál es la solución. La solución pasa por una construcción colectiva. Y eso es un proceso muy rico a la hora de construir políticas públicas y que a veces logramos hacerlo cuando hay el debido tiempo, cuando hay la inversión, pero que sí requiere una presencia en el territorio. Eso sin lugar a dudas, y aparte la cuestión generacional que se me viene a la mente, porque las nuevas generaciones se van desarraigando cada vez más de lo que representa valorar el rol de las comunidades indígenas. Y me refiero netamente a Paraguay. Si bien a nivel legislativo hemos tenido avances importantes en los últimos años, hoy tenemos programas, hoy tenemos todo tipo de proyectos que los van incluyendo y le van dando, digamos, este valor agregado de formar parte de cadenas industriales, de cadenas logísticas más grandes incluso, que les permiten oportunidades. Esto años atrás era impensable. Hoy lo vemos, hoy vemos licenciados. Hoy justamente yo lo estaba precisando en medios, el primer licenciado de la comunicación de una comunidad aislada. Esto tuvo que haber sido una realidad mucho tiempo atrás y no hoy 2022. Pero bueno, es un paso al fin y al cabo que se está dando. Es un paso fundamental y es un paso fundamental porque también hay que entender que el mundo rural y el mundo urbano empiezan a compartir algunos fenómenos. Por ejemplo, la digitalización. La digitalización, que es una brecha importantísima hoy en día para entender cómo relacionarnos con nuestras actividades económicas, productivas, ya es una realidad para muchas comunidades rurales. Y eso permite que las juventudes, por ejemplo, tengan un papel esencial, porque ellos manejan la tecnología, ellos manejan estas plataformas de una manera que es impresionante. Y es por eso que desde FAO también nosotros hemos hecho un esfuerzo por decir, bueno, tenemos que tener políticas focalizadas que puedan ver hacia ciertos grupos y sus dinámicas. No solamente cuál es la problemática, porque muchas veces decimos, la situación indígena es un problema, pero también es una oportunidad. Entonces, de la misma manera, hay que pensar cuáles son las oportunidades para la colaboración con los pueblos indígenas, con los pueblos afrodescendientes, con las juventudes, con las mujeres. Cada uno de esos actores, desde esa interseccionalidad, tiene un vasto potencial para ayudar a la diversificación de la economía rural. Si nosotros damos soluciones que sean homogéneas, no vamos a lograr recuperar ese potencial. Entonces tenemos que escuchar al territorio, trabajar con el territorio y con los actores que están ahí presentes. Eso es así y en definitiva, se me viene a la mente, mencionabas dinámica, esto mucho tiene que ver también con lo que se refiere a los mecanismos internos de cada comunidad indígena. En algún momento me tocó leer y estudiar un poco del derecho indígena, las leyes indígenas y cómo algunas podrían llegar a chocar o contrastar con las leyes que tenemos a nivel de la sociedad. ¿Cómo se maneja esto? Mira, yo creo que hoy en día, en realidad, y si uno conversa con la mayoría de los líderes indígenas que han luchado por las convenciones internacionales, por ejemplo, en la declaración, hay un reconocimiento de que el Estado de Derecho es lo que unifica, es lo que permite llegar a ese entendimiento de que puede que tengamos sistemas distintos, pero al final lo que ambos queremos es que haya un reconocimiento de que los derechos humanos son la base sobre la cual tenemos que pactar nuestro desarrollo. Y hoy en día, en la gran mayoría de las comunidades y de los pueblos indígenas, hay un entendimiento de que se tiene que trabajar esto. Por ejemplo, el tema de los derechos de las mujeres, ¿no? El tema de género. Ya no es sostenible decir, es que es cultural, es distinto. No, ya hay un reconocimiento de que las mujeres indígenas se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y que eso tiene que cambiar, tanto al interno de las políticas del gobierno, generar programas, mecanismos que permitan trabajar directamente con las mujeres indígenas, como dentro de las propias dinámicas de las comunidades, ¿no? Entonces, eso también son algunos de los temas que se tienen que trabajar. Eso sin lugar a dudas. Ahora, Mauricio, en base a tu experiencia en la región, ¿cómo ves a Paraguay? ¿Estamos atrasados? ¿Estamos bien? ¿Nos falta mucho? Mira, yo creo que en general América Latina, cuando uno lo compara con el resto del mundo, ha hecho un esfuerzo importante por reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Nosotros somos la región del mundo que más ha ratificado el Convenio 169,
que da el derecho a la consulta, lo cual es es una piedra angular del derecho. Prácticamente todos los países de la región también ratificaron la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas. Ahora, una cosa es la letra muerta, otra cosa es llevarla a la práctica. Y desde hace unos 30 años ya decían los primeros relatores de pueblos indígenas que el desafío está en la implementación, ¿no? Entonces, creo que aún tenemos mucho por hacer en términos de ejecutar e implementar políticas interculturales que reconozcan esta riqueza, esta diversidad de actores. En lo particular, Paraguay me parece que ha hecho un trabajo muy importante. Por ejemplo, aquí se logró realizar algo que era fundamental, que era tener el Plan Nacional de Pueblos Indígenas, que es una conquista de un proceso largo de construcción, de consenso, de reuniones en distintos territorios. Fueron prácticamente 5 años de proceso para lograr esta conquista. Y creo que esto es parte de lo que se busca. Cómo se relaciona con un plan nacional de reducción de la pobreza, cómo se relaciona con un sistema nacional de protección social, cómo se asegura que en todo esto el Estado pase realmente a ser intercultural, es aún un desafío, pero no es un desafío paraguayo, es un desafío latinoamericano. Y es interesante observar esto y hablar un poco de la palabra construcción, porque más allá de que el sector público, el sector privado, programas, iniciativas lleven adelante, digamos, el hecho de otorgar mejores herramientas y condiciones de vida a las comunidades, la sociedad también tiene que cambiar ese punto de vista que tienen, porque es una realidad también que muchas tienen, digamos, una percepción baja, una percepción despectiva de las comunidades indígenas. Obviamente, esto no se aplica al promedio en general, pero sucede, aquí en el Paraguay también sucede una visión un tanto despectiva, de no querer apoyar, de no querer visibilizar la realidad de estas comunidades. Bueno, esto responde de alguna manera a dinámicas históricas de cómo fueron conformadas nuestras sociedades, ¿no? Es decir, heredamos algunos de los mecanismos coloniales, algunos de los mecanismos hacendatarios que lejos de reconocer de manera orgullosa nuestra identidad étnica, nuestro origen, lo menospreciaba. Y nos ha tomado mucho tiempo desde el mestizaje, desde la construcción de la nación-estado en América Latina, entender que hay ciertas cosas que podemos dejar y que hay otras que tenemos que recuperar. Ahora, con relación a los otros actores, creo que es muy importante decir, la conquista de los derechos no es un ejercicio exclusivo del gobierno. Para empezar es del Estado, todos los poderes tienen que participar de ello, pero también está el papel de la sociedad civil, está el papel de las empresas, del sector privado, de la academia. Es decir, todos tenemos un papel fundamental para asegurar que los derechos se cumplan y que no sean solamente una carta magna que esté escrita en algún lado, pero que a nivel de sociedad, de la forma como nos relacionamos, no llega a transformar nuestra forma de vida. Eso es así, sin lugar a dudas. Mauricio, ¿cómo vas a seguir trabajando en lo que resta de este 2022 y ya para el año entrante? Yo creo que siempre tenemos que estar abogando por los derechos humanos, tenemos que seguir trabajando a favor de los derechos de los pueblos indígenas, promover que la protección social sea vista como un derecho y dándole, no hay de otra. Qué bueno, realmente. Mauricio, agradecerte por tu presencia aquí en 5 días, que hayas venido a Pixo a compartir con nosotros en esta amena charla, conociendo ya más de cerca, más a profundidad del trabajo que llevan adelante vos y muchísimos otros profesionales en este ámbito a lo largo de todos los años, y nosotros queremos aportar un poquito con este grano de arena, visibilizando, haciéndonos un poco de eco y que el televidente también conozca, y por qué no formar parte de todas estas iniciativas. Por supuesto, bueno, para nosotros desde FAO es un privilegio poder venir aquí, hablar contigo, hablar con tu audiencia, explicar un poquito de lo que es el trabajo de la doble inclusión, el por qué tenemos que pensar una protección social específica para el mundo rural y sobre todo para no dejar a nadie atrás. Así que muchas gracias. Excelente, y nos quedamos con esas palabras, Mauricio, agradecerte por tu tiempo en esta tarde, desearte muchos éxitos y como siempre lo digo, esperando que nos sea la última entrevista. Muchas gracias. Bien, hacemos la pausa, usted no se desprende porque a la vuelta seguimos compartiendo e informando mucho más aquí por las pantallas de 5 días Televisión. Minuto de educación con la Universidad Católica. En las ciudades inteligentes, la tecnología de la información se combina con la infraestructura de la ciudad, su arquitectura, los objetos cotidianos y nuestros mismos cuerpos para abordar problemas sociales, económicos o ambientales. En el proyecto Smart Traffic buscamos hacer frente a problemas específicos relacionados a movilidad urbana. Pretendemos dar los primeros pasos que Asunción tiene que recorrer en el camino para convertirse en una ciudad inteligente. En ese contexto, nosotros necesitamos la participación
participación ciudadana, para que con la ayuda de las nuevas tecnologías la ciudadanía pueda asumir y cumplir un rol como de informante y pueda ayudar a detectar y a resolver problemas diversos y relevantes para la sociedad. En el proyecto Smart Traffic nosotros diseñamos, implementamos y validamos 3 tipos de aplicaciones móviles. Una de las aplicaciones que desarrollamos se llama Smart Moving. Aborda el problema de transitar por las veredas de Asunción, que como sabemos no están en un estado óptimo. Entonces la aplicación lo que hace es recomendar caminos peatonales con menos obstáculos. Smart Parking, que aborda el problema de estacionar en áreas de alta actividad y nos facilita la búsqueda de un lugar libre. Finalmente, la aplicación U-Carpooling aborda el problema del congestionamiento vehicular y nos permite gestionar viajes compartidos en coche para comunidades cerradas de estudio o de trabajo. Ahí está. Un minuto. Un minuto de educación con la Universidad Católica.